Vamos a hablar de política. Papá. Marketing político. Señores, si de repente ustedes me notan un poco aérea, tengo el corazoncito roto. Ay. Sí. Estamos despidiendo a uno de mis al sobrinos. ingeniero. Estamos despidiendo a uno de mis sobrinos que se va a México, se regresa a México y todo fue muy súbito. No nos dieron chance de asimilarlo, de tragarlo, de masticarlo. Digerir la información. Nos lo dijo el miércoles y se va mañana. Oh, wow. Nos lo dijo el miércoles y se va mañana. Hay un futuro. Y nada, toca crecer y el corazón se encoge. Pero bueno, es un tema de crecimiento de esta generación que tiene oportunidades en el mundo del software y Buenísimo. toca abrir las alas. Tommy, ¿cómo hablamos? ¿Hablamos de marketing de la política o marketing de los políticos? ¿Es lo mismo o es distinto? No, es distinto. Porque en ambas frases que dijiste, el sujeto el cual se mercadea es diferente. Uh-huh. En el primero, marketing de la política, tú harías un marketing del concepto de la política en sentido general. Y en el segundo, marketing de los políticos, el producto que vas a mercadear son los políticos. Ok. Entonces, son caminos diferentes, probablemente sobre el mismo tema, pero con aristas muy diferentes. Uno es el político per se. Podemos hablar también, está muy de moda, se han hecho varios congresos recientemente de mercadeo político, donde se habla de estrategia política. Y ¿Para la colocación de qué? De la propuesta, del candidato. De ambas cosas. Lo interesante del marketing político, y venía cuando me contactaron para venir a hablar del tema, yo llegué a la conclusión de que definitivamente el marketing de la política o de políticos tiene 3 variables en constante cambio. Yo te puedo decir a ti hoy día, vamos a hacer un plan de mercadeo de esta botella de agua. Uh-huh. Ese producto no cambia a menos que yo lo decida, porque yo tengo ya una etiqueta, una tapa y todo está ahí de manera pasiva, ¿verdad? Okay. Eso no cambia. Y yo lo voy a mercadear dependiendo de cómo yo considere la estrategia de ese producto. Okay. Pero ¿qué pasa? En el marketing político, tú tocas 3 variables que están en constante movimiento. Número 1, el consumidor, que en este caso es la sociedad. Exacto. Número 2, el político, que es un ente, una figura que tiene opiniones, tiene sentimientos, que va a reaccionar de una manera u otra a medida que vaya pasando lo que va pasando en el mercado, uh-huh, con la campaña. Y número 3, tienes la comunicación que tú hagas o el plan estratégico de ese político. Son 3 variables que tú puedes accionar sobre ella. Y eso lo hace más complejo todavía. Tommy, y en el caso de la primera variable, que tú estás hablando de una sociedad que constantemente cambia, que de una estrategia de un día a otro se te puede volcar. Uh-huh. Te voy a poner el ejemplo de marketing político que ha movido el mundo completo, Donald Trump. De un momento a otro, Donald Trump nunca se vio que iba a llegar a donde llegó. O sea, fue algo sorprendente lo que pasó con él. Mira. Y fue resultado del mercadeo. Qué bueno que tocas ese tema. Perdóname, decía José La Luz esta mañana, no sé, creo que era así. Eso fue lo que yo entendí. Que Donald Trump no era un producto político. Donald Trump era un candidato muy fácilmente mercadeable. Mira, qué bueno que tocan ese tema de Donald Trump. Para hablar un ejemplo externo, podemos hablar de ejemplos locales, pero claro, yo escribí un artículo, yo fui la primera persona, y está en video, porque lo dije en un programa de televisión, una semana después que Donald Trump se lanzó como candidato republicano, cuando bajó por esa escalera del Trump Tower, ¿verdad? Yo fui a un programa de televisión y yo estaba un poquito más involucrado en ese momento, hablando mucho de mercadeo político de las elecciones de Estados Unidos como caso de estudio desde el punto de vista de mercadeo. Y yo dije en ese momento, Donald Trump va a ganar las elecciones de Estados Unidos. Y fueron pasando las semanas y de 19 candidatos republicanos, él fue tumbando uno a uno, hasta que se quedó él solo. De hecho, tengo un artículo en mi página que yo escribí que se llaman 5 lecciones de mercadeo que debemos aprender de Donald Trump, por lo que tú dices. El caso de Donald Trump es un caso de estudio y se ha estudiado bastante, porque
Hay mucha data detrás de eso. Y si tengo tiempo puedo profundizarte un poquito sobre eso. En serio, hay Sí. mucha data. Hay mucha data de por qué sí y por qué no, y por qué Hillary no ganó. Pero a grosso modo, el índice de abstención de Estados Unidos de la votación andaba cerca de por encima del 50%, aunque mucha gente no lo crea. Sí, 50% de la población americana No quería votar. no vota y no había votado ni siquiera en las elecciones de Obama. Se fue viendo en las primarias republicanas que el índice de votación en esas elecciones primarias rompió récord histórico por la participación de Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump, y eso se habló mucho, le estaba hablando a una masa silente de blancos estadounidenses que no tienen carrera universitaria. Los rednecks, que como son, les dicen. exactamente, que son la gente que trabaja, que está en el medio de América, como le dicen, en el medio de Estados Unidos. Entonces, esa masa que nunca se vio motivada a hacer algo políticamente, se vio identificada con este candidato y fue causando repercusiones positivas para la candidatura de Donald Trump. Eso es uno de los tantos factores que tuvo que ver. La masa problemática, la masa que entiende que todo lo que no es blanco, no es americano, está Exactamente. externo, lo que no creen ni Exactamente. entienden que Estados Unidos es un resultado de la migración. Exactamente. Esa gente fue la que movió la aguja de muchos estados racista. donde Donald Trump ganó, que fue que le dio... Donald Trump no tuvo el voto popular, tuvo el voto de los estados más importantes que le daban por el sistema político de Estados Por Unidos el los sistema de puntos elección para de ganar ellos. la Exacto, candidatura. exacto. Entonces, Que es un Pero si sistema eso lo extraño. extrapolamos a lo que está ocurriendo A nivel local. en República Dominicana, este tema del mercadeo político tiene que ver con la imagen que tú me presentas, teniendo en consideración que, como se argumenta, la mayoría de las estadísticas demográficas de votantes se registran entre jóvenes y mujeres. Entonces, necesariamente es creíble el argumento de un político cincuentón teniendo detrás a un reggaetonero, a un dembowcero. Esa es una estrategia correcta. Con eso yo logro impactar en esa población realmente. mira, la ventaja del mundo digital es que muchas cosas quedan por escrito. Yo escribí precisamente algo que tú me acabas de decir. Yo escribí lo siguiente, yo decía, no es lo mismo comunicarse a la juventud que aparentar ser joven. Claro. Eso es verdad. Y el error que están cometiendo muchos políticos Es que de la quieren vieja guardia aparentar ser es que jóvenes. quieren aparentar ser jóvenes cuando no lo son. Y para ese es un nosotros error se ve ridículo. garrafal. Y la juventud lo ve ridículo. Para hablarte de data, porque me gusta hablar con datos fehacientes, para el año 2020, sí, el año que viene, para mayo, la población votante comprendida entre 18 y 24 años va a ser cerca del 25% de la población. Eso es un ¿Eso es un número. número? Eso te mueve una elección. Estamos hablando de más de 1 millón de votantes entre 18 y 24 años. Si le sumas de 24 a 30 años, ya estamos hablando de cerca del 50% de la población dominicana, que es un país joven, va a tener capacidad de votar en las elecciones próximas. Esa juventud no recibe los mensajes de la vieja política. Y por eso tú ves a los candidatos con esta transformación donde algunos han acertado y otros cometen errores garrafales porque quieren aparentar ser jóvenes y utilizar códigos jóvenes cuando no lo son. ¿Y quién ha acertado? Una Yo no veo a cosa nadie que es haya acertado. comunicarse Tommy, a tú los jóvenes. discúlpame. Yo no veo a nadie que haya Bueno. acertado. A mí me parece que es como caricaturizarse. Sí, no, yo te puedo hacer algunos ejemplos de algunos O sea, candidatos. si yo quiero comunicarme con un público joven, yo no debo comunicarme con el público joven A través de tu convirtiéndome en imagen. una caricatura Sino a No, través de tu no. discurso. O sea, No. yo me debo comunicar con ellos. A través de yo te tu pongo, por discurso. ejemplo, el caso de mi, que lo estoy buscando. Las estadísticas de mi cuenta de Instagram, Sí. por ejemplo. Te voy a buscar las estadísticas de mi cuenta de Instagram. Pero es que es lo que tú estas dices, cierto, son estadísticas, pocos mira, en candidatos. estas estadísticas, a mí me llama mucho la atención que yo tengo un número importantísimo de seguidores. El mayor rango es de 25 a 34 años. Correctamente. Pero yo no les hablo en ese El idioma. 50% yo votante. yo les hablo desde mi posición. O Pero- sea, como una mujer de 57 años. Exactamente. Yo no pretendo tener ni 25 ni 34. No, y por eso te ven.
porque tú eres una aspiración y tienes un mensaje creíble para esas personas que tú como mujer transmites mensajes que para ellos son importantes sin bajar tu edad. Sin yo tratar de convertirme en lo que yo no soy, porque es que eso no es creíble. Exactamente. Eso no es creíble. Entonces, está bien dirigida esta comunicación de mercadeo. Está bien dirigida. Definitivamente que no. Y por eso, volviendo al ejemplo que me pusiste de un candidato de la vieja guardia que se apoye de un reggaetonero, él está utilizando una herramienta que es, digamos, un territorio de esa juventud que él quiere utilizar para buscar una conexión. Pero esa no conexión tiene que ser necesariamente con alguien de su edad, o yo puedo lograr esa conexión desde mi edad. Puedes lograr la conexión desde tu edad. De hecho, debía. Exacto. Lo que te quiero decirte es que son herramientas que están utilizando que probablemente no sean las correctas para ese público, pero la están utilizando porque de alguna manera alguien le dijo, vamos a hacer esto de una manera que podamos conectar. Tienes que entender también que probablemente, y eso tenemos que decirlo y admitirlo, nosotros como sociedad, todavía hace 4 años, hace 8 años de elecciones, estábamos comprando votos con salami, con pollo y con huevo. Y con 500 Entonces, la mayoría de nuestra población todavía, lamentablemente, no tiene el poder de tener la información que nosotros tenemos para discernir qué me conviene o no por encima de un salami o de un pollo. Que es la verdad. ¿Entiendes? Exacto. Porque esa gente está pensando en lo que voy a comer hoy, que no tiene con qué comer. Y alguien viene, si llega fulano, yo me consigo un cargo. Yo me consigo un cargo, exactamente. Entonces, tenemos una mayoría de la población que lamentablemente todavía se conecta por ese canal que es muy primario. Piensa por su beneficio. Por su beneficio. Exacto. Estamos hablando de la pirámide de Maslow, Maslow, ¿verdad? Por beneficio, su supuesto beneficio. exacto. Que no es un beneficio a mediano o largo plazo, es un beneficio de ese momento. Entonces, esas estrategias de un político de la vieja guardia, utilizar un reggaetonero, está sustituyendo, vamos a decirlo, ese salami y ese pollo por un momento de gozo, de música de esa población que le gusta esa música, buscando conectar de alguna forma y que se acuerden de que ese político me trajo este reggaetonero y que yo gocé ese día. Yo te tengo una pregunta, Sí. Tommy. Pero es a nivel de masa. Sí, correcto. Es a nivel de masa. Yo tengo una pregunta y te lo digo porque me llama mucho la atención que todavía no hemos evolucionado en cuanto a las estrategias que utilizamos. ¿Crees tú que en algún momento pasará que dejaremos de utilizar esas estrategias que obviamente son arcaicas ya? En cuanto a lo que tú deseas, por ejemplo, de sustituir el picapollo y el salami por un reggaetonero, en cuanto a pagarle a la gente para que vaya a votar, en cuanto a seguir comprando votantes, ¿crees tú que se dará en algún momento dentro de la estrategia de los políticos el hecho de que podamos ver verdaderas estrategias y propuestas interesantes que hablen dentro de un marco ¿De beneficio colectivo? De beneficio colectivo, exacto. ¿O es muy difícil lo que yo estoy pidiendo? ¿El mercado va a presionar para que se haga ese cambio? Mi característica de optimista eterno y de positivo me diría que en un mediano o largo plazo eso debería cambiar y te diría que ya está cambiando. ¿Por qué? Porque ese tipo de política que muchos de nosotros crecimos, de masas, de convocatoria, de pagar a los motoristas para que vayan, lleno de t-shirt y de gorra, para que se vea mucha gente, eso ha ido evolucionando y lo que vemos ahora es que vemos un Palacio de los Deportes lleno porque tú convenciste a la mitad de la gente que fueron y le pagaste para que fuera. ¿Tú entiendes? Sí, está evolucionando, pero vemos también dentro de... ¿Evolucionando o involucionando, Tommy? Hay una involución porque con las grandes concentraciones de masa de un José Francisco Peña Gómez en el puente de la 17, ahí no había que pagar nada. Ahí no había que pagar nada. Porque él tenía una conexión con la masa, con el pueblo. Entonces, ¿es una evolución o es una involución? Tú puedes verlo de las dos formas. Y me refiero a que hemos evolucionado, no necesariamente para mejorar, que estamos diciendo que en vez de tú juntarte, porque ya los políticos no lo hacen, en el puente de la 17, ahora se juntan en el Palacio de los Deportes, que hay aire, que la gente está cómoda, ¿tú entiendes? Pero no cabe la misma cantidad de gente. No, nunca. No cabe la misma cantidad de gente. Pero la foto sale bonita. Claro. ¿Entiendes? Ah, sí. ¿Entiendes? La foto Y es sale un ambiente bonita. controlado. Y un ambiente controlado. Okay. Y un ambiente donde hay
producción como si fuera un espectáculo. Eso te iba a decir, que ya un ¿Entiendes? mitin político es un espectáculo, Es un mediático. espectáculo. Ahí te dicen quién sí y quién no. Tú tienes, los grandes productores de eventos son contratados para hacer esas grandes producciones. Sí, es los que verdad, producen es Cassandra, verdad, los es que verdad, producen. sí, Entonces, es verdad. son producciones Es verdad, es audiovisuales verdad. donde el mensaje es controlado y donde definitivamente hay una estructura de comunicación que está preaprobada, escrita a punto y coma. Eso- ¿Qué eso es generación es la que va a dictar el ritmo que vamos a bailar? ¿Los millennials? ¿La generación X? ¿Los Z? ¿Quién? Mira. La generación Y. ¿Quién es que va a decir qué es lo que tengo va? que decirlo con dolor, porque todavía, y me incluyo dentro de la... Yo llego hasta la generación Z, X porque soy X, ¿verdad? El que debería marcar en cambio, si tú te vas a la historia, y voy a hablarte un poquito de historia ahora, te vas a la historia, todas las sociedades que han propiciado cambios radicales a nivel político, a nivel social y a nivel, digamos, hasta religioso, son los jóvenes menores de 30 años. Sí. Tú lo buscas en la historia y es así. Cuando los jóvenes tengan el poder de decidir, que ya lo tienen, pero la pregunta es cómo vamos a convencer de que lo hagan. Porque ya lo tienen. ¿Lo quieren? Exactamente, es lo que te digo. Porque ¿qué están viendo los jóvenes? Están viendo que de la generación X para arriba, todo el mundo está buscando lo suyo en la política. Nadie está preocupado por un cambio real del país. Yo utilizo, y ya casi ¿Entiendes? yo utilizo ya casi para despedirnos. Es complicado. Es complicado. Yo utilizo ya casi para despedirnos, Tommy. Voy a utilizar la expresión sangre nueva, pero no me voy a referir a lo que quiso decir el presidente Correcto. Medina o a lo que interpretamos Correcto. que quiso decir el presidente Medina. Porque en ese sentido hablamos de la fiesta, cada quien habla de ella dependiendo de cómo le va. Entonces, no nos vamos a referir a cómo lo interpretó el presidente Medina. Yo digo que me parece muy bien que haya una oferta política distinta de muchachos jóvenes que están interesados, que están trabajando, que quieren integrarse. Lo único que me preocupa es que lo están haciendo por partidos que están obsoletos. O sea, yo voy a entrar como joven a un esquema que es tradicional y anquilosado. Entonces, ¿qué posibilidades yo tengo de hacer una verdadera inyección de sangre nueva dentro del esquema político? Tengo dos comentarios con respecto a eso, porque lo he conversado con candidatos jóvenes. Candidatos jóvenes que están aspirando a puestos importantes de Santo Domingo. Y la primera respuesta que me dice, mira, yo quiero hacer cambios, pero yo necesito una plataforma que me permita llegar. Y el sistema no te lo permite independiente. Y el sistema no te lo permite independiente y los otros partidos no tienen los recursos para yo poder llegar. Y le dije, mira, el sistema, si tú no eres suficientemente fuerte, si tú no te acoplas al sistema viejo, te va a Te expulsar saca. y te saca, Claro. número uno. Y tomando esa base que tú dices también, cuando la juventud y cuando la sociedad se dé cuenta, como tú dices, que esa política tradicional no funciona, y cuando toman cartas en el asunto, puede pasar cosas muy buenas o cosas muy malas. Llámese. Pueden haber aventuras. Fíjate lo que pasó en Reino Unido. Es un Donald Trump, pero inglés. Donald Trump. Lo que pasó con Bolsonaro, lo que pasó con mucha gente, que tienen cosas positivas, pero también tienen cosas muy negativas. Hay cosas que pueden salir bien, pero hay cosas que salen Exactamente. muy mal. Señores, por eso Bolsonaro le costó al Amazonas. Hay cosas que salen bien, pero hay cosas que pueden salir La juventud, muy menos mal. de 30 años, y lo digo y quiero decirlo públicamente cada vez que tengo el chance, los jóvenes de 30 años o menos tienen el poder de hacer que la dirección política de este país cambie el año que viene. Pero tienen que comenzar. Pero tienen que comenzar hacerlo. a hacerlo. Tienen que hacerlo. Gracias, Tommy. Qué interesante hablar Este es un contigo. tema como muy de costumbre. interesante, Podemos hablar 2 Me horas de este encanta, tema nada me más, ¿eh? encanta. Sí, sí. Nos vamos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. Y a propósito de la visita de Carolina y Francisco de Banco BH de León, donde se habló del RST, bueno, pues nosotros vamos a hablar de ese, que es el... Podríamos decir que es el nuevo régimen contributario. Es un nuevo régimen contributario. Ya venimos.